estaban los que querían que Inglaterra perdiera. ¿Por qué? Porque si nosotros ya estamos fuera, ellos también, ¿verdad? Ellos nos sacaron, ahora que los saquen a ellos. Yo vi mucha gente en esa postura. La otra postura es, no, que gane Inglaterra. ¿Pero por qué quieres que gane Inglaterra si nos sacaron? Porque así tenemos un mejor argumento del por qué nos sacó Inglaterra, ¿verdad? O sea, nos sacaron porque eran muy buenos. No es que nos sacaron y luego los sacaron a ellos, o sea, que eran malos. ¿Con cuál postura te identificas? ¿Es para salvación o perdición? Vamos a ver cómo sigue el Mundial. Digo, yo no, a mí no me gusta el fútbol, no lo veo, pero estos juegos sí los estoy viendo. Yo quería que perdiera Inglaterra, lo confieso. Nomás por el simple hecho de que si tú me sacaste, era que te saquen a ti. Pero Dios tuvo a bien darle la victoria a Haaland, ¿verdad? Digo, al otro, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llaman. Mi esposa estaba feliz porque ella es de la postura de que Inglaterra debía de ganar para tener una buena reputación como mexicanos. Es más, ella quiere que ellos ganen el Mundial. Que Dios la reprenda, ¿verdad? Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre la predestinación. Es la parte 3 y última con respecto al tema de la predestinación. Y dijimos que íbamos a resolver 3 preguntas que son preguntas justas, preguntas válidas, preguntas que es necesario dar respuesta. La semana pasada respondimos 2 de las 3 preguntas. Estas son las 3 preguntas. Número 1, ¿qué significa que Dios endurece a alguien? ¿Se acuerdan que dijimos que en la doble predestinación Dios es activo en la salvación, pasivo en la perdición? Es decir, Dios no obliga a que la gente se pierda, pero la Biblia dice que Dios endurece a Faraón, que a quien quiere endurecer, lo endurece, y parece que ahí hay actividad. La siguiente pregunta es, ¿qué pasará con aquellos que no escucharon el Evangelio? Porque si ellos no sabían que tenían que arrepentirse, no sabían que había una buena noticia, o en el Antiguo Testamento no sabían que había un único Dios verdadero, ¿cómo pues Dios los va a condenar? Sería injusticia, ¿verdad? Y la tercera pregunta es, ¿acaso no afirma la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan? Pero si nosotros decimos que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para reprobación o perdición, ¿cómo es posible que Dios haya ordenado eso si al mismo tiempo la Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca? Entonces la semana pasada respondimos las primeras 2 y voy a dar la respuesta breve, ¿verdad? Quien no lo haya escuchado, pues ahí está el tema disponible para que lo analice con más cuidado. Dijimos que había que responder primero la segunda antes de la primera, porque responder la segunda nos daba toda la información necesaria para responder la primera. La segunda pregunta es, ¿qué pasará con aquellos que no escucharon el Evangelio? La respuesta es, Dios los condenará por su pecado. Pero ¿cómo Dios va a condenarlos si ellos no sabían lo que tenían que hacer? Eso haría a Dios injusto. Y dijimos, no, Dios no es injusto. Dios los va a condenar en base a la ley natural. Así como hay revelación natural y revelación especial, hay una ley natural. Y el apóstol Pablo nos explica que todos los hombres tienen una conciencia que les informa, ¿verdad? Algunas veces los acusa, otras veces los excusa. Y todos van a ser juzgados si no conocían la ley, si no conocían los mandamientos de Dios, sí van a ser juzgados según el criterio de su conciencia, de lo que sí sabían, ¿verdad? Todos los hombres, aunque nunca hayan leído un versículo bíblico, en el momento en que pecaron, su conciencia les informó de su pecado, ¿verdad? Hablamos de los 10 mandamientos, 4 verticales, 6 horizontales. Los verticales no son parte de la revelación natural, no los puedes deducir por la naturaleza o por la razón, pero los horizontales sí. No robes, no des falso testimonio, no mientas, no codicies lo que es de otro, no cometas adulterio, etcétera, etcétera. Esos sí los tenemos ya de fábrica, ¿verdad? Hay algo en nuestra conciencia que nos informa o puede deducirse. Dijimos el caso de un ladrón. El ladrón está feliz por robar y él no ve ningún problema. Y más, que está muy de moda decir que hay que quitarle a los ricos, ¿verdad? Si tú le quitas al rico algo que él voluntariamente no entregó, es robo. Pero algunos dicen, pues al cabo tiene mucho, ¿verdad? Para ellos es una buena noticia, es algo bueno, es algo útil. Pero aún así, si tú lo examinas usando la razón, no debería robar nadie porque es injusto. Entonces, si todos hemos pecado y nuestra conciencia nos informa de nuestro pecado,
el criterio por el cual vamos a ser juzgados no es en base a lo que no sabías, sino en base a lo que sí sabías. Entonces, si hay cosas que no sabías, no vas a ser condenados por aquellas cosas que no sabías. Ahora, hubo una pregunta muy buena ayer que no quiero dejar pasar. Bueno, entonces, ¿la ignorancia exime la responsabilidad? Si no sabías, entonces no eres culpable. La respuesta bíblica es sí y no, depende. ¿Por qué depende? Ejemplo, los gentiles no tenían forma de saber que se debía de guardar un día de cada 7, ¿verdad? Eso no se deduce de ninguna manera porque no sabemos cómo fue que Dios creó todas las cosas por la revelación natural. Sabemos por la revelación natural que tiene que haber una primer causa no causada, ¿verdad? Un principio, un Dios creador de todas las cosas. Pero que haya hecho la creación en 6 días y el séptimo reposó y por eso nosotros debemos reposar, eso no se puede deducir de forma natural. De manera que todos aquellos que no conocieron la ley de Dios con respecto al día de reposo o al sistema sacrificial, ¿verdad? O guardar ciertas festividades, no pueden ser condenados en base a eso porque es información que no tenían y que era imposible que pudieran tener. Pero si consideramos otros casos, como por ejemplo conducir sin conocer las reglas de tránsito. Oye, voy por una calle, sabemos que hay señalamientos, zonas escolares, 30 kilómetros por hora, tú tienes que pasar a esa velocidad, si le excedes te multan. Pero ¿qué pasa cuando no hay señalamiento? Vas pasando por una calle, no hay un señalamiento que indique que tienes que ir a zona escolar, entonces tú, como tienes prisa, pasas a 100 kilómetros por hora y te detiene el tránsito. Oye, ¿por qué me detiene? Pues porque vas a exceso de velocidad. ¿Y dónde dice la velocidad? Yo no vi ningún señalamiento. No, en muchos lugares no hay señalamiento. Pero si estás en una zona urbana y no hay señalamiento, el default es 50 kilómetros por hora. Yo no sabía, entonces no soy culpable. No. Te creo que no sabías, pero eso no te quita la responsabilidad, porque era tu responsabilidad saberlo. Porque si vas a conducir, debes conocer el reglamento de tránsito, según la ciudad en la que estás. Por ejemplo, si nos vamos a nuestro país vecino, Estados Unidos, es bien sabido que todos los regiomontanos aquí manejan como si no hubiera un mañana, ¿verdad? Pero allá, allá cambia todo, ¿verdad? Bien despacito, sus direccionales, cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque allá no te perdonan las infracciones. Y más vale no arriesgar. Yo no me sé todas las reglas de tránsito de allá, pero mira, todo bien acomodado, todo bien hecho, porque no vaya a ser que haga algo que no sabía que está mal. Y aunque no sabía que estaba mal, me pueden multar, porque si vas a un país extranjero a conducir, tienes que conocer el reglamento de allá. Entonces, la ignorancia me quita la responsabilidad, en algunos casos sí, y en algunos casos no. Se le llama ignorancia invencible o ignorancia vencible. La invencible es aquella que no tienes forma ni capacidad de obtener esa información. Por lo tanto, no eres responsable moralmente. Pero la vencible es la que sí podías saberlo o debías saberlo. Y si no lo sabes, entonces eres responsable. Por lo tanto, aunque tú nunca hayas escuchado la ley de Dios, aunque nunca hayas leído la Biblia, como en el caso de los mayas, en el caso de los aztecas, no hay información bíblica de que Dios haya enviado a alguien allá. ¿Podemos afirmar que no hubo nadie allá? No, no lo podemos afirmar, porque la Biblia no afirma que tiene escrito todo lo que sucedió, solo lo que es relevante para la información y para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, quizás los mayas, los aztecas, toltecas, chichimecas y todos esos, quizás sí, Dios les mandó a alguien, quizás no, pero si no, van a ser condenados por su pecado en base a lo que sí sabían o lo que debían de saber, no en base a lo que no sabían. Y la siguiente pregunta es, ¿qué significa que Dios endurezca a alguien? Y vimos que el endurecimiento no consiste en crear pecado en alguien inocente, porque todos somos malos de naturaleza. Lo vimos hace algunas semanas. Nadie nace siendo neutro, nadie nace siendo bueno. Todos somos malos desde que nacemos. Por lo tanto, Dios nunca toma una persona que es buena y la convierte en mala al endurecerla. No, ya todos son malos. ¿Qué significa entonces endurecer? Que Dios entrega al pecador a sus propios deseos. Romanos 1, Romanos 2.
Por cuanto no quisieron tener en cuenta el conocimiento de Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hagan lo que no conviene. Cuando hablamos de que Dios endurece, significa que Dios deja de restringir el pecado que ya desean cometer. ¿Se acuerdan? Vimos que el primer nivel de restricción en las leyes naturales que tenemos, el primer nivel de restricción es la conciencia. Tu conciencia te acusa. El segundo nivel es las autoridades seculares. Si estás en un lugar donde las hay, ¿verdad? Si retrocedemos en el tiempo, había lugares sin ley, ¿verdad? Cuando Dios decide no interponerse entre tu deseo de pecar y tu pecado, eso es lo que se entiende como endurecer. Entonces, todos los seres humanos nacen con un corazón rebelde, ¿verdad? Dios tendría justicia perfecta si condena a todos, ¿verdad? Si Dios condenara a todos los hombres que creó, Dios sigue siendo perfectamente justo, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. A algunos Dios les concede misericordia, regenerándoles, justificándoles, dándoles la salvación, perdonando su pecado. A los demás los entrega a sus propios deseos para que hagan lo que ellos quieran, porque en lugar de darles misericordia, ha decidido darle justicia. De manera que en ambos casos, tanto en aquellos que van a ser condenados aunque nunca escuchaban el Evangelio, o en aquellos a quienes Dios endurece, en ninguno de los dos casos hay injusticia. O hablamos de misericordia o hablamos de justicia, pero a Dios a nadie le hace injusticia. Ahora, con esa información podemos pasar a la última pregunta para poder avanzar ahora sí en el tema del Ordo Salutis. La pregunta es, ¿acaso no afirma la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan? Y es una pregunta muy buena porque parece señalar una contradicción. Si Dios ha predestinado que algunos se pierdan, pero al mismo tiempo Dios quiere que nadie perezca, entonces, ¿qué está pasando? Si tú te vas al juicio del gran trono blanco, vas a ver personas condenadas, ¿verdad? Todos los que no estaban escritos en el libro de la vida van a ser condenados según sus obras, según lo que hicieron. Entonces, ¿cómo es que Dios no quiere que nadie se pierda y al mismo tiempo va a condenar a muchos al lago de fuego? Eso es lo que vamos a enfocarnos en resolver el día de hoy. Y antes de empezar a estudiar la Escritura, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, porque en base a lo que hemos estado estudiando entendemos que estamos en este punto de nuestra vida porque así lo diseñaste tú para nosotros. Cada cosa que nos ha pasado, cada cosa que nos han hecho, todo lo interno, todo lo externo, fue previamente ordenado según tu soberano propósito, Señor. La Biblia afirma que tú has ordenado las cosas de manera que todo obre para bien para aquellos que conforme a tu propósito hemos sido llamados. Y te pedimos que ahora que vamos a escudriñar tu palabra, podamos tener en claro cómo resolver estas preguntas. Ayúdanos a entender qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, si Dios predestina para salvación, para condenación, ¿cómo es que al mismo tiempo no quiere que nadie perezca? Por eso, recordemos brevemente la parte del problema del tema de la elección incondicional y la predestinación. La Biblia habla claramente de que Dios elige y que Dios predestina. Vimos incluso que aquellos hermanos cristianos que afirman que el tema de la elección no es bíblico, como quiera ellos afirman que Israel es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y si es el pueblo escogido de Dios, ellos mismos están afirmando la elección de Dios. Entonces, muchas veces lo que están rechazando no es en sí el tema de la elección y la predestinación, sino el aparente problema que la elección y predestinación generan. ¿Por qué? Porque se crea aparentemente una injusticia de parte de Dios cuando elige y predestina, ¿verdad? Vimos que la predestinación es doble. Si Dios no te predestina a salvación, ¿qué es lo que pasa con los que no están predestinados a salvación? Están predestinados a destrucción. Y Juan lo dice literalmente. Jesús menciona que Judas nació para perderse, ¿verdad? El apóstol Pablo nos habla, el apóstol Pedro también, de los que estaban destinados a perdición. Entonces, no podemos ocultar eso, aunque es muy desagradable para muchos. Sí, Dios eligió y predestinó a salvación y también para perdición. Pero dijimos que la doble predestinación,
para salvación o para reprobación, no es simétrica. Activa en la salvación, pasiva en la perdición. Vimos el caso de Pedro y Judas. Ambos traicionaron a Jesús. Jesús le dijo a Judas, lo que has decidido hacer, ve y hazlo. Y a Pedro le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Jesús intercede por Pedro y le dice a Judas que haga lo que él quiere hacer. Por eso dijimos que lo peor que le puede pasar al ser humano es que Dios te diga, haz tu voluntad. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es que el ser humano le diga a Dios, hágase tu voluntad. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puede predestinar a reprobación si Dios no quiere que nadie perezca? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Para responderlo, primero necesitamos entender un concepto bíblico que muchos cristianos tristemente olvidan a la hora de examinar estos asuntos. Es muy común cuando tú ves cristianos y no cristianos, porque también este tema me lo han señalado, me lo han preguntado personas que no creen en Dios, que no confían en la Escritura y señalan esta aparente contradicción. Y es que muchos cuando se ponen a estudiar acerca de Dios, se olvidan de muchos de los atributos de Dios relevantes para ese caso. Tú no puedes tratar de determinar por qué Dios hace algo o por qué no lo hace si no tienes en cuenta los atributos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Dios se describe a sí mismo? Por eso, para poder entender este aparente problema de que Dios predestina reprobación y al mismo tiempo no quiere que nadie se pierda, porque lleva a conclusiones muy extrañas, como decir, a mí me enseñaron, yo lo escuché de quienes eran mis líderes espirituales. Cuando tú preguntas este tipo de cosas, te dicen, sí, Dios no está predestinando a nadie que se pierda, ellos se pierden solitos. Y en ese sentido dices, bueno, entiendo a qué te refieres, ¿verdad? No es que Dios obligue a las personas a perderse, ellos solos han decidido pecar. Pero con respecto a que no quiere que nadie se pierda, te dan esta ilustración. Quizás no idéntica a la mía, pero una muy parecida. Jesús está con los ojos llorosos, parado a orilla del infierno, viendo cómo la gente cae. ¡Ah! Y Jesús le dice, aquí estoy, acéptame. Se los dice así en su cara mientras van caminando y los ve caer al infierno. Porque no puede hacer nada para evitar que se pierdan estas personas. Y eso para nada es bíblico. De hecho, sería contradictorio. Por eso, para poder entender qué es lo que está pasando, necesitamos refrescar la palabra soberanía. Dios es soberano. La soberanía en términos bíblicos se refiere a que Dios tiene el derecho absoluto, la autoridad suprema, poder ilimitado sobre su creación. No hay alguien fuera de Él que le diga cómo hacer las cosas. No hay una autoridad a la que Él se someta para hacer las cosas. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y donde quiere. ¿Me explico? Y vamos a la evidencia bíblica, porque es fácil englobarlo de esa manera, pero veamos lo detallado que son los versículos que nos hablan sobre la soberanía de Dios. Por ejemplo, Salmo 135, versículo 6. El Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos. Recordemos que en la cosmovisión de aquel entonces, el universo no es como lo entendemos nosotros, ¿verdad? Ellos no tienen conciencia de un Big Bang y un universo en expansión, con miles y miles de galaxias. No, para ellos es lo que está arriba de la tierra, lo que está en la tierra y lo que está abajo de la tierra. Los cielos, la tierra, los mares y sus abismos. Y aquí dice que hace todo lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en sus abismos. Es decir, desde la cosmovisión de ellos, en todo el universo, Dios hace lo que Él quiere. Isaías 46:10. Dios está hablando. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Daniel 4:35. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Cuando dice aquí de los poderes celestiales, está hablando de la creación espiritual, ¿verdad? Ángeles. Incluso la parte enemiga, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, el mismo Satanás. Satanás está sujeto a la autoridad de Dios.
Son enemigos, sí, pero no iguales, ¿verdad? No es que Dios juegue vencidas con el diablo a ver quién gana. Eso es absurdo. Dios es soberano y el propio Satanás se somete. ¿Y por qué está haciendo tantos desmanes Satanás? Porque Dios lo está permitiendo. ¿Y por qué lo está permitiendo? Bueno, vamos a ir avanzando en ese tema. Porque tenemos que entender que si Dios es soberano, nadie puede frustrar lo que Él quiere hacer. Entonces tenemos que sacar conclusiones sobre todas las cosas que pasan. Job 42:2, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Entonces, nadie puede oponerse a lo que Dios ha decidido hacer. Luego, nos enseña la Escritura que Dios es soberano sobre la naturaleza. Marcos 4:39 al 41. Él se levantó, está hablando de Jesús, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué se sentirá ver eso? A ellos les dio mucho miedo ver eso. ¿Miedo de qué? ¿Quién es este hombre que ordena a la naturaleza y la naturaleza obedece? Y siempre que leo este pasaje me acuerdo de mi luna de miel, que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, porque a mí me enseñaron que si tienes fe, todo es posible. Y yo sé que la Biblia afirma eso, pero me lo enseñaron sin contexto bíblico, ¿verdad? Y mi esposa y yo estábamos en nuestra luna de miel, en una playa, en Cancún, y había amenaza de huracán. Recién llegados. Dijimos, no, pues esto va a estar muy crítico. Pues vamos a caminar a la playa. Y ahí se veía que venía el huracán. Mientras todos estaban metiéndose al hotel, mi esposa y yo íbamos caminando bien a gusto por la playa. Y vimos que todo estaba solo, dijimos, pues más padre, ¿verdad? Y empieza a acercarse y dijimos, pero, momento, tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Y yo con toda la fe que pude reunir, me puse a reprender al huracán. ¿Y cree qué pasó? Nos dio una arrastrada el huracán. La arena, movida a la velocidad de los vientos huracanados, son como cuchillos en el cuerpo. Esos granitos de arena a esa velocidad dolían, pero bastante en todo el cuerpo. Y andamos con shorts y así bien a gusto caminando y que se viene el huracán, ¿cuál reprenderlo? Dolía, tuvimos que escondernos, como dice la Biblia, entre las peñas, como dice, ¿verdad? Que los reyes y todos se escondían entre las peñas. Sí, había ahí una sección rocosa y nos metimos ahí. Y dijimos, ya sabemos por qué todos estaban corriendo al hotel. Había un hotel ahí muy lujoso y dijimos, vamos a pasar por ahí, no nos dejaron pasar. Pues también íbamos todos mugrosos así de la arena. No traes brazalete, no pasas. Estuvimos batallando hasta aquí a un hotel. Él dijo, no se puede. Y le dijimos, ya, por favor, déjanos salvar nuestras vidas. Pásenle. Y ya, nos pasamos a la zona de la calle hotelera y vimos los destrozos en los hoteles. Pero aprendí mi lección. No se puede reprender a la naturaleza, solo Dios tiene control sobre la naturaleza. Entonces, los huracanes, los terremotos, los tsunamis, ¿quién tiene control de eso? Dios, solo Dios tiene control de eso. Ahora, la Biblia enseña que Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Deuteronomio 32:39. Dice, vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Quién vive y quién muere es decisión de Dios. Y aun si ya murió, Él puede decidir traerlo de nuevo. Ningún hombre puede hacer eso, ningún ser espiritual puede hacer eso. Solamente Dios puede. 1 Samuel 2:6, del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Entonces, quién muere y quién no es decisión de Dios y nadie puede, como dice la Escritura, nadie puede agregar días a su vida, ni tampoco te puedes ir antes de tiempo. En un sentido estricto, eres inmortal hasta el día y hora determinado por Dios para que te mueras. Pero cuidado, no vayan a usar esto de mala manera, porque nadie sabe el día en el que te vas a morir, ¿verdad? Si alguien dice, a ver, Hernán dijo que soy inmortal hasta que llegue mi hora, te subes a un edificio y te avientas y te mueres,
No vayas a decir que yo soy un mentiroso, porque no he mentido de ninguna manera. Si te aventaste y te moriste, ese era tu día, tu hora y el medio por el cual ibas a morir. Y si no te mueres, pues vas a quedar muy mal. Y como quiera me vas a dar la razón, porque no te tocaba. Hay un refrán mexicano, ¿no? Dice que cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Es Dios quien decide. Dios es soberano también sobre lo que nosotros consideramos aleatorio. Proverbios 16:33. Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Fíjate bien, ¿quién gana en la Lotería Nacional? ¿Quién determina quién va a ganar, dejando de un lado la corrupción? Suponiendo que es totalmente válido el mecanismo, ¿verdad? La tómbola, las bolitas, y van saliendo. El número ganador que nosotros decimos es al azar. La Biblia dice, no es al azar, es Dios que ya lo había determinado. ¿Me explico? Si tú compras un boleto de cualquier sorteo y no te lo ganaste, ¿por qué no te lo ganaste? Porque Dios no quiso, punto. No tienes que decir, no, espérame, es que me faltó sobarle aquí y rascarle acá. Como algunos que... Yo no he ido a los casinos, pero me dicen que allá andan muchos señores gastándose la pensión y las señoras. Y que van a la máquina y que le rascan aquí, le mueven acá y se mueven quién y luego ya, porque eso les da suerte. No, Dios ya tiene definido lo que va a pasar. Y esas máquinas no son completamente aleatorias. Tienen un sistema que controla y determina cuánto dinero se puede dar y cuánto no. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Quienes andan atrapando pajarillos, los que atraparon es porque Dios quiso que los atraparan a esos en particular. En todo lo que nosotros consideramos aleatorio, no, nada es aleatorio. La Biblia afirma que es causa-efecto. Nosotros no podemos entender todas las causas para llegar a ese efecto, pero Dios ya las había ordenado. Más, Dios es soberano sobre nuestros planes y nuestros pensamientos. Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. No puedes hacer todo lo que tú quieras. Vas a hacer lo que Dios permita que hagas. Proverbios 20:24. Los pasos del hombre los dirige el Señor. ¿Cómo puede el hombre entender su propio camino? Cualquiera con edad suficiente se puede dar cuenta que no importa cuánto te propongas hacer algo, siempre hay factores que van a impedirlo o que te van a ayudar a hacerlo. Lo que la Biblia afirma es, no importa cuánto te lo propongas tú, a fin de cuentas va a pasar lo que Dios decidió que pasara. Santiago 4:13 al 15 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, ya vimos que todo lo creado está bajo la autoridad y la soberanía de Dios. Seres celestiales y seres naturales bajo el control de Dios. Mis planes, mis pensamientos, bajo el control de Dios. Mis decisiones, mis acciones también. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Aunque tú estés completamente decidido, ahorita voy a hacer esto, si Dios no quiere, no lo haces. Y si tú dices, nunca voy a hacer eso, si Dios quiere, lo haces. Proverbios 21:1. En las manos del Señor, el corazón del rey es como un río. Sigue el curso que el Señor le ha trazado. Esdras 1:1. Fíjate lo que dice. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Y continúa. Pero fíjate, para que se cumpliera lo que Dios había profetizado. ¿Dios vio el futuro y luego dijo lo que iba a pasar? No. Dios hizo que el rey Ciro promulgara ese decreto para que se cumpliera lo que Dios había profetizado. Cuando Dios dice que algo va a pasar en el futuro,
no es porque Dios ya vio, es porque Él ordenó las cosas para que pasen de esa manera. Cuando hablamos en cuestión laboral, y hay personas que me preguntan, oye, es que yo quiero un aumento de sueldo, yo quiero un mejor puesto, pero mi jefe es muy difícil, le caigo mal a mi jefe, la tiene contra mí, como los niños desde la escuela, el maestro me odia. Hombre, son bien flojos, no hacen la tarea, pero le echan la culpa al maestro. También así algunos grandotes siguen haciendo lo mismo. Hacen mal su trabajo, lo hacen incompleto y le echan la culpa a que el jefe no los quiere. Yo les digo, no te preocupes por el jefe. Tú haz lo que te corresponde, cumple con todo lo que tienes que hacer, busca que sea excelente y busca dar un extra. Y luego vas y negocias. Todo lo que me has pedido lo hago y bien. Y además hago este extra. Yo creo que es justo que me aumentes el sueldo. Sí, pero le caigo mal, pero no dependes de él. Dios controla a cada individuo para que haga su voluntad. Intervienen algunos, como ya lo vimos, y a otros los deja hacer lo que ellos quieren. Así que tú no dependes de tu jefe, dependes de Dios. Aunque tu jefe tenga todas las malas intenciones contigo, no va a poder hacer nada que Dios no haya permitido. Ahora, Dios es soberano también sobre el sufrimiento y la maldad. Lamentaciones 3, 37, 38. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Cristianos que por todo culpan a Satanás, ¿verdad? Es que este diablo mugroso, sí, está mugroso. Pero si lo hizo es porque Dios se lo permitió. ¿Se acuerdan? Jesús le dijo a sus apóstoles, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás no puede hacer nada que no se le permite hacer. Que lo intenta, de seguro, ¿verdad? Entonces, te fue mal a ti. Algo sucedió. ¿Quién fue el medio? Tal vez sí fue el mugroso de Satanás, si tú quieres. Pero ¿de dónde viene la decisión que hizo que todo eso sucediera? Del decreto divino. Y no lo decidió ahí, pues ya anda portando mal. No, castígalo. Está desde antes de la fundación del mundo eso decidido. Isaías 45:7. Yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Ahora aclaramos, Dios no va y hace que la gente peca. Permite que Satanás vaya a tentarlos. Y esa persona, ante la tentación, libremente peca. De manera que se cumple lo que Dios había ordenado, aunque él no va y comete la maldad o va y tienta a las personas. Usa la maldad de Satanás para llevar a cabo sus planes. Dios es soberano incluso sobre nuestra decisión de pecar. Deja tú lo bueno o malo que quiero decir. Yo voy a pecar y no me importa. ¿Puede Dios impedir que peques? Aunque tú te lo propongas, claro. Hechos 4, 27 y 28 dice, en efecto, en esta ciudad, cuando se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Fue pecado que torturaran y maltrataran a Jesús así? Sí, porque Jesús era inocente. ¿Y de dónde estaba eso predeterminado? De Dios. ¿Pecaron porque Dios lo predeterminó? Momento. Sí, Dios predeterminó su pecado, pero no los hizo pecar. ¿Me explico? Aún si alguien dijera, yo nunca pecaría, como Pedro, yo nunca te traicionaría, yo nunca te abandonaría, pues le dijo, lo vas a hacer 3 veces, esta misma noche. Alguien que estaba seguro que no lo haría, terminó pecando. Ahora al revés. Primero de Samuel, bueno, un ejemplo similar, ya me estaba adelantando. Primero de Samuel 2, 22 al 25, dice, Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. No le hicieron caso a su padre, porque la voluntad de Dios era quitarles la vida. O sea, los endureció. ¿Los obligó a pecar? No.
no permitió que estorbara el consejo de su padre para a la decisión que los muchachos ya habían tomado de pecar. Dios dejó que continuaran pecando para quitarles la vida y que se cumpliera su voluntad. Ahora sí el caso contrario, Génesis 26. Dice, sí, ya sé que has hecho todo esto de buena fe, le respondió Dios en el sueño, por eso no te permití tocarla para que no pecaras contra mí. Abraham le pide a su esposa que diga que no es su esposa, sino que diga que es su hermana, porque era muy hermosa, y cuando el rey de Egipto la vio, dijo, ¿qué onda con esta muchacha? Pues es hermano de Abraham. Dijo el rey, pues dele unos camellos al cuñado. Abraham los agarró con mucho gusto, se los quedó y entregó a su mujer al rey. Es decir, una especie de prostitución forzada. El rey no estaba consciente de que en realidad era esposa de Abraham. El rey no sabía que iba a adulterar y que iba a pecar contra Dios, pero estaba decidido a casarse con ella. Y Dios no lo deja. No permití que la tocaras para que no peques contra mí. O sea, que cada pecado que tú y yo hemos cometido, Dios lo pudo haber evitado, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque todo obra para bien, dice. Porque nuestros errores y las consecuencias de nuestros errores nos hacen aprender. Cuando tenemos algo y a consecuencia de nuestro pecado lo perdemos, lo valoramos. Cuando estamos en la miseria por nuestras malas decisiones y Dios nos socorre y nos provee, le conocemos. Por eso es absurdo que digas, peco, yo ya no puedo estar con Dios, Dios ya me rechazó, soy demasiado pecador. Pausa, todo ese pecado que has cometido, Dios lo permitió con una buena razón. ¿Me explico? ¿Cómo puede decir Dios, ya me cansé de Hernán que peca tan seguido, cuando Él mismo ordenó toda mi vida para que a pesar de ese pecado y de esa infidelidad a Dios, yo pueda permanecer en sus caminos? Por eso, cuando pecamos, la reacción natural de la carne es alejarnos de Dios. Y lo que la Biblia dice es, acércate confiadamente al trono de gracia. Si Dios es soberano, aún sobre tu decisión de pecar es soberano. Lo pudo impedir y no quiso impedirlo. Hay un propósito ahí, por más grave que sea el error. Sobre la salvación, Romanos 9, 15 al 16, es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Efesios 1, 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, por la misma soberanía con la que controla todas las cosas, en esa misma soberanía dijo, tú te vas a salvar, y tú no. Las dos cosas. En resumen, hemos demostrado con la Escritura que Dios es soberano sobre la naturaleza, sobre la vida y la muerte, sobre lo que nosotros consideramos aleatorio, sobre nuestros planes y nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones y decisiones, sobre el sufrimiento y la maldad, sobre nuestra decisión de pecar, lo permite o no, y Dios es soberano en la salvación. Entonces, si Dios es soberano, ¿es posible que no haga lo que se proponga? Dices, no. Ahora, ¿es posible que el día de ayer no cumpliera su voluntad perfectamente? Todo lo que pasó ayer, todo lo que hiciste ayer, estaba predestinado por Dios. ¿Fallaste en cumplir la voluntad de Dios? No, porque si Dios ordenó algo y Él es soberano y a fin de cuentas no lo hice, Dios no es soberano. ¿Se entiende? ¿Es posible que ahorita no estés haciendo lo que Él ha mandado? Es imposible que no lo esté haciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces soy un siervo de Dios que hace todo a la perfección. No.
Por eso acuérdate, para que hagas algo bueno, Dios interviene en tu vida. Para que hagas algo malo, te deja hacerlo. Sigue siendo su voluntad, pero eso no te convierte en un siervo de Dios, un ser santo y perfecto que siempre hace lo que se le pide. No, porque todo el pecado que cometemos lo hacemos de nuestros propios malos deseos. Y las cosas buenas que hacemos, sí, es el Espíritu Santo por medio de nosotros. Pero entonces, ¿es posible que Dios se proponga hacer algo, pero no pueda hacerlo? Es imposible. Porque entonces Dios no sería soberano. Pensemos en la salvación. Cada vez que una persona es salva, o sea que nosotros lo vemos en el tiempo, ¿verdad? Su salvación, hay 3 voluntades implicadas, mínimo 3. Quizás para los mexicanos hay más, ahorita les explico por qué. En la salvación hay al menos 3 voluntades implicadas. Dios quiere salvarme, yo no quiero salvarme, y el diablo no quiere que yo me salve. Y si soy de esas familias que les llaman católicos de hueso colorado, ni mi abuela quiere, ni mi tía, ni nadie quiere. Ok, consideremos nada más las 3. Dios quiere que me salve, yo no quiero salvarme y el diablo no quiere que me salve. ¿Cuál voluntad gana? Es posible que dijera, pues yo quería salvar a Hernán, pero el diablo me lo impidió. No a la luz de todos los versículos que examinamos. Yo quería salvar a Hernán, pero Hernán no quiso. ¡Qué lástima! Ahí veo cómo cae el infierno y aquí estoy impotente, dice el Señor. Por supuesto que no. Si Dios ha decidido salvar a alguien, no importa la voluntad que se oponga, Él va a prevalecer porque Él es soberano, ¿verdad? Ahora, consideremos estos siguientes pasajes. Mateo 23, versículo 37 al 38. Dice, Jerusalén, Jerusalén, palabras de Jesús, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. ¿Qué pasó con este versículo? ¿Cuántas veces quise juntarte como a la gallina a sus pollitos y no quisiste? Por eso va a quedar desolada tu casa. ¿No es esto una contradicción? Si Dios es soberano y quiere juntar a Israel como a la gallina a sus pollitos, ¿se lo puede impedir Israel? Digamos, no, porque entonces Dios no sería soberano. Pero aquí tienes el mismo Dios diciendo que Él quiso hacer algo, pero ellos no quisieron y por eso las consecuencias. Entonces, si Dios quiso, ¿por qué no lo hizo? Y si no lo hizo porque ellos no quisieron, entonces ¿es Dios soberano? ¿Hizo su voluntad o no la hizo? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y aquí está el versículo que fundamenta la pregunta inicial, ¿verdad? Dios dice, tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Es un hecho en la Biblia que muchos van a morir sin arrepentirse. Entonces, Dios no quiere que nadie perezca, pero aún así sucede. ¿Es Dios soberano? Los que están pereciendo a pesar de que Dios no quería, ¿están fuera de su voluntad? Estos versículos son los que confunden a muchos. Son los que algunos, que me ha tocado en mi experiencia, ateos, que sí leen la Biblia, porque llegar a esta conclusión de contradicción, no cualquiera llega. Tuvo que haber leído, tuvo que haber entendido qué significa que Dios es soberano. Y cuando llega a estos versículos dicen, ajá, aquí está la contradicción. Esto prueba que la Biblia es falsa. Por eso cuando lees la Escritura, no nada más es leerla, no nada más es tratar de entender, hay que leerla en todo el contexto bíblico. Conozco una persona que se propuso leer la Biblia en un año y la leyó como en 3-4 meses. Y dije, órale, qué velocidad, ¿por qué tan rápido? Ya quiero acabar, quiero leer toda la Biblia y ya saber cómo está este asunto. Digo, pero no te va a servir de mucho, porque no se trata nada más de leer, sino de comprender lo que está ahí. Está la hermenéutica.
Hacer exégesis de un solo capítulo te va a tomar semanas. No necesito eso. Yo lo que quiero es leerla. Ok, acabó de leerla y le dije, ¿preguntas? No, todo muy claro. ¿Seguro? Seguro. Y luego 10 después dice, yo ya concluí que la Biblia es machista. ¿Cómo concluiste eso? Porque Pablo dijo que la mujer calle en la congregación. Porque para Dios la mujer es inferior. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Porque la Biblia lo dice. Por eso te estoy diciendo que no basta con leer. Tienes que entender en el contexto bíblico. Es irónico que cuando la Biblia nos enseña que hombre y mujeres son iguales ante Dios y que Jesucristo fue polémico por sentarse a enseñar a mujeres, por dejar que los niños se acercaran, cosa que nadie hacía siendo un maestro respetable, Jesús dio el ejemplo que hombre y mujer tenían el mismo valor y luego estos individuos, sin entender, sin conocer, llegan a conclusiones diciendo, yo ya leí la Biblia. No. ¿Tenemos una contradicción aquí? Por supuesto que no. Cuando tú lees la Escritura, te vas a dar cuenta que cuando Dios habla de su voluntad, hace distinciones. Y es muy simple. Todos los versículos que te leí hablan de la soberanía de Dios. Dios no puede ser impedido en sus planes. Pero al mismo tiempo, si examinas los 10 mandamientos, los mandamientos horizontales, ¿qué te comunican esos mandamientos? Lo que Dios quiere que haga. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que no robes. Sin embargo, hay ladrones. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que si Dios es soberano y ordena que no robes, como quiera hay gente que roba? ¿Qué pasó con su voluntad? Bueno, es que hay distinción en la Escritura. Hay momentos en los que la Biblia habla sobre algo que Dios ha ordenado y nadie lo puede impedir, y hay cosas que ha ordenado y las deja a tu criterio. La Biblia hace esa distinción. Tenemos en realidad 3 distinciones cuando la Biblia habla sobre la voluntad de Dios. La voluntad decretiva, aquello que Dios decreta según su suprema soberanía, de manera que es inalterable. Nada ni nadie puede impedirla ni desobedecerla. Por ejemplo, Proverbios 19:21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. La Biblia es muy clara aquí, que no importa lo que tú te propongas, se va a hacer lo que Dios dice. Este es un tipo de voluntad decretiva. Dios ha hecho un decreto y nadie lo puede impedir, nadie lo puede alterar. La característica de esta voluntad decretiva es que es secreta. Nadie la conoce hasta que se cumple o si Dios la revela. ¿Cómo sabemos en qué consiste el final de los tiempos si no lo hemos visto? Porque Dios lo reveló. Lee Apocalipsis. Pero hay muchas otras cosas que no ha revelado. Fíjate lo que dice Moisés, Deuteronomio 29:29. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Hablando de la ley, de lo que Dios ha revelado, dice hay cosas secretas, que solo Dios lo sabe, y no podemos saberla, pero lo que está revelado, eso es para nosotros. La voluntad decretiva, todo lo que Dios ordenó que va a suceder hasta el fin de los tiempos de esta creación, porque habrá una nueva creación, es secreto, está oculto. Él es el único que puede revelarlo. Entonces, todo lo que estamos haciendo en este día, este justo momento donde estoy explicando algo, ya había estado ordenado por Dios, pero yo no lo sabía. Esa es una forma en la que Dios habla de su voluntad. Ahora veamos la voluntad preceptiva. Esta voluntad preceptiva expresa y revela lo que es correcto y apropiado que hagamos, y puede ser obedecida o no. Cuando la Biblia dice no robarás, te está diciendo Dios, esto es lo mejor para ti, esto es lo que yo espero que se haga, pero queda a tu decisión si robas o no robas. Y esta es la consecuencia de si robas y la consecuencia de si no robas. La ley de Moisés dice, si obedeces, te bendigo, si desobedeces, te maldigo. Está diciéndonos, esto es lo que Dios considera mejor, esto es lo que Dios considera la mejor opción, pero queda a tu criterio si la haces o no. Y el tercer tipo es la voluntad de disposición, lo que Dios le agrada y le complace.
Dice R.C. Sproul en su libro Puedo conocer la voluntad de Dios, dice que expresa algo de la actitud de Dios hacia sus criaturas. Algunas cosas son agradables a sus ojos mientras que otras le desagradan. Hay cosas que Dios permite que sucedan, pero eso no significa que le agraden. Como la poligamia. Dios la permite, pero no significa que le agrade. Vamos a un ejemplo, Ezequiel 33:11, Reina Valera 60. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Es un mandamiento? No. ¿Es un decreto? No. Nos dice cuál es la disposición de Dios para con la gente. Dios no tiene ganas, Dios no le complace condenarlos. ¿Me explico? Te está diciendo qué es lo que cuál es la tendencia de Él hacia la gente. Por eso la Biblia dice que Él es bueno sobre justos e injustos. Hace llover sobre gente que busca hacer la voluntad de Dios y también sobre los que no. Hace que salga el sol para los que buscan hacer la voluntad de Dios y para los que no. Tiene buena disposición para todos. Entonces, entendiendo estas distinciones, en el Nuevo Testamento, en el original, tú encuentras una palabra que la describe. Ejemplos, en el Nuevo Testamento, cuando dice Mateo 23, 37, 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como reúne la gallina a sus pollitos, debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Cuando dice, ¿cuántas veces quise? Quise es el griego teló, desear aquello que es preferible que suceda, la mejor oferta. ¿Está diciendo que Dios se propuso juntarlos como la gallina de sus pollitos y no pudo? No. Está diciendo que eso es lo que Dios consideraba lo mejor para ellos, pero no quisieron. No es que Dios no haya podido porque no quisieron. Les está expresando su intención para con ellos. Eso era la mejor opción que pudiste haber hecho, pero no la quisiste. Así como no robar es lo que Dios considera la mejor opción para ti y para toda la humanidad, pero tú no quieres y robas. No es un impedimento para Dios. Te está mostrando cuál es la disposición de Dios para con el pueblo de Israel. Veamos el ejemplo en Hechos 4, 27 al 28. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato contra los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Estaba determinado que Jesús padecería y que moriría. Y aquí voluntad es el griego bulé, que se traduce como plan resuelto, organizar intencionalmente todas las circunstancias físicas que garantizan el cumplimiento del propósito. Este es un decreto. Dios había ordenado que Jesús padeciera y que muriera, y por medio de hombres malvados lo hizo. ¿Quién sabía? Nadie. Estaba profetizado, pero no se entendía. Hasta que en el Nuevo Testamento Dios ilumina a los apóstoles y nos llega toda esa información. Aún los mismos apóstoles cuando estaban con Jesús no entendían por qué Jesús había muerto. No entendían por qué Dios había permitido que lo maltrataran de esa manera. Pero ahí estaba escrito, pero no había sido revelado. Ahí podemos ver la confirmación. Cuando Dios ordenó algo en su voluntad decretiva, es imposible que no se haga. Ahora vamos a 1 Timoteo 2, 1 al 4. Dice, así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué tipo de voluntad está aquí? Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es? A ver, no es muy difícil, porque si en el juicio del gran trono blanco muchos van a ser condenados, no nos está hablando de la voluntad decretiva, ¿verdad? Nos está hablando de lo que es agradable. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos.
Está hablando de su voluntad de disposición, lo que él considera que es lo mejor, pero no es un decreto. ¿Se entiende la distinción? Ahora sí, vamos al caso de Pedro, segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este quiere, ¿qué tipo de quiere es? ¿Qué voluntad es? ¿Decretiva, preceptiva o de disposición? Hagamos un análisis porque vas a decir, pues es la de la mejor oferta. No. Fíjate bien. Si fuese la voluntad preceptiva, dice, Dios ha ordenado que nadie perezca y que todos se arrepientan. Ok. Si fuese preceptiva es porque es un mandato. Dios mandó eso, que nadie perezca y que todos se arrepientan. Sí ordenó que todos se arrepientan. Hechos 17:30 dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Entonces sí, Dios ha mandado a todos, en todas partes, que se arrepientan. Pero no hay ningún mandato de que nadie perezca. Entonces cuando dice, Dios no quiere que nadie perezca, no está hablando de la preceptiva. No hay un mandato donde ordena que nadie perezca. ¿Será la de disposición? ¿Es lo que Dios considera mejor? Dice, a Dios no le agrada que nadie perezca y le agradaría que todos se arrepientan. ¿Sí? Dios no quiere que nadie perezca. Si es la de disposición, diríamos, a Dios no le agrada que nadie perezca y le agradaría que todos se arrepientan. Dices, pues sí, esa podría explicarlo, ¿verdad? Ese sería el griego teló. El problema es que usa el griego bulé, lo que es decreto, lo que Dios ha ordenado y nadie lo puede cambiar. Cuando dice, Dios no quiere que nadie perezca, quiere es bulé. La misma palabra que dice que Dios predeterminó, preordenó, predestinó que Jesús padeciera conforme a su voluntad. Ahí es bulé, un decreto inalterable. Y aquí también, Dios no quiere que nadie perezca, y usa la misma palabra griega, un decreto inquebrantable. ¿Tenemos un problema aquí? No. Nos falta el contexto inmediato. ¿Quién es? Nadie. Dios no quiere que nadie perezca. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 8 al 9. Dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Ok. ¿Quién es aquí? Nadie. Ustedes. ¿Y quiénes son ustedes? Queridos hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Pedro? Todos aquellos que han sido regenerados y son hijos de Dios, incluyéndonos a ti y a mí. Este pasaje no contradice la elección y la predestinación, la confirma. Queridos hermanos, Dios tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca. ¿Nadie es todo el mundo? No, nadie son los queridos hermanos. Nadie de los queridos hermanos va a perecer, porque esa es la voluntad. ¿Se entiende? Entonces, este pasaje no dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca. Si lo dice, ¿no entra en problemas con la elección y la predestinación y la soberanía? No, la confirma. Ninguno de los que hemos nacido de nuevo seremos condenados porque esa es la voluntad de Dios. Así fue predeterminado. Es bule, es un decreto, es inalterable, nadie lo puede impedir. ¿Se entiende? Así que no hay ningún problema en esta tercera pregunta. Pero es importante que entiendas que una simple lectura, claro que te va a llevar a pensar que hay contradicciones. Si te involucras un poco más y empiezas a entender, vas a encontrar otras aparentes contradicciones. Pero cuando profundizas y examinas lo que Dios hace, basado en los atributos, en lo que Dios ha dicho de sí mismo, las contradicciones desaparecen. Y se vuelve todo muy claro y muy fácil de entender. Entonces, esta tercera pregunta no nos juega en contra, sino a favor.
Dios es soberano, eligió y predestinó, y nadie puede alterarlo, ni en la predestinación para salvación, ni en la de reprobación. Y en la reprobación ya vimos que Dios no hace malo a nadie, Dios no obliga a pecar a nadie, los entrega a sus propios deseos pecaminosos. Así que Dios ha decidido no darles lo que se merecen como castigo a algunos, que es misericordia, y a otros les va a dar justo lo que se merecen, que es justicia. A nadie le da injusticia. ¿Cómo es posible que Dios perdone a unos y a otros no? Su soberana voluntad. Pero no hay impunidad porque Cristo pagó. ¿Se entiende? Entonces, la soberanía de Dios es un dato fundamental a la hora de examinar qué es lo que Dios quiere. Es que dicen algunos, yo me casé antes de ser cristiano, lamentablemente. ¿Por qué lamentablemente? Porque si no hubiera escogido mejor, ¿verdad? No me hubiera casado con esta señora, no me hubiera casado con este viejo. ¿Por qué Dios no me habló antes? ¿Sabes por qué no te habló antes? Porque quería que te casaras con ese viejo o con esa señora. Por eso. Oye, quizás estoy casado con la persona incorrecta. ¿Es eso posible? Dime, bíblicamente, ¿es posible que te cases con la persona incorrecta? No. Así que voltea con tu cónyuge y dile, no hay escapatoria. Dios te quería aquí conmigo. Y si te comprometiste antes de casarte, te dejó así de rebelde para que te casaras con esa persona. A mí Dios me habló antes de casarme. Yo no tengo esa carga de conciencia. Pero los que dicen, es que a lo mejor cometí muchos errores, ¿por qué Dios no me habló antes? Porque ese era el plan. Porque eres tan necio y cabezón que aún en mi caso, a mí me hablaron del Evangelio antes, desde que estaba en preparatoria. Y no me interesó. No me interesó. Hasta un 6 de octubre de 1996, aunque se oye del siglo pasado. 6 de octubre de 1996, Dios me regeneró y me hizo entender y me rendí a Él. Pero no es la primera vez que me hablaban. Ya me habían hablado. Dios ya me había mandado cristianos. Desde que era niño, a un lado de la casa de mi abuela, había una gente loca que les llamaban cristianos y teníamos prohibido hablar con los niños del vecino. Toda mi vida el cristianismo estuvo cerca de mí, nunca me interesó o no me dejaron conocerlo. ¿Estaban interponiéndose al plan de Dios? Por supuesto que no. Dios sabe que era tan necio y tan cabezón que tuvo que dejar que todas esas cosas que me pasaran para que llegado el día yo pudiera ser lo que ahora soy. Y eso nos debe dar un gran alivio, un gran descanso. Porque aunque yo me proponga arruinarlo todo, Dios no me va a dejar si no es su voluntad. Gracias a Dios, lo que yo tengo no depende de mí. Gracias a Dios no depende de mí, depende de Él. Porque si dependiera de mí, estaría todo arruinado. ¿Se entiende? ¿Con quién me voy a casar? Con el que Dios ya dijo. Y si no te vas a casar, pues no te vas a casar por más que lo busques. ¿Me explico? ¿Y qué voy a estudiar? ¿Y qué trabajo voy a tener? Todo eso ya está ordenado. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Los gentiles andan tras todas esas cosas. Dice, pero su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Es muy distinto enfrentar la adversidad pensando que estás solo, pensando que Dios te dejó por pecador y que ahora a ver cómo le haces para regresar con Dios. Eso no es bíblico y eso es lo que la gran mayoría de la gente piensa. El salmista dice, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aunque haya sido mi error, aunque haya sido mi negligencia, mi rebelión, nunca estoy fuera de la voluntad de mi Señor. Nunca voy a hacer nada
que sea distinto a lo planeado y permitido para mi vida. Y eso nos debe dar seguridad de la salvación, porque no depende de ti ni de mí. No depende de alguien externo que venga y me engañe o me obligue. No. Dios ha decidido salvarme antes de la fundación del mundo. Es su voluntad decretiva. Y yo lo supe hasta el 6 de octubre de 1996. Y a partir de ahí tengo la plena certeza de que Dios va a ser fiel. Y empezando la buena obra conmigo, la terminará hasta el día de Cristo. ¿Se entiende? Es una excelente noticia. Es una excelente noticia. Aquellos que se oponen a la elección y la predestinación es porque no la comprenden. Entendemos, tienen una preocupación. No quieren que Dios se perciba injusto. No quieren aceptar que Dios hace injusticia. No hay injusticia. Es una enorme herramienta incluso para evangelizar. Si el evangelismo dependiera de tu habilidad, pobres almas en desgracia, todos condenados porque no somos hábiles en las cosas de Dios. Pero la salvación no depende de qué tan bien le explico a alguien. Puede ser la peor explicación que puedas dar del evangelio. Y si a Dios le place, lo salva a pesar de ti. Eso nos da seguridad para evangelizar. Es que yo he escuchado que me dicen, es que ¿qué tal si me preguntan cosas que no sé? Sí, a lo mejor, pero le puedes decir, pues no sé. Déjame estudiar y te digo. Ay, es que se siente feo decir no sé. ¿Cuándo entonces vas a hacerlo? ¿Qué tal si me piden cosas que no puedo explicar? No te preocupes, si Dios los va a llevar a salvación y te lo llevó a ti, créeme que ya conoce tu ineptitud. ¿Verdad? Me dijo, dice, se lo mandé a Hernán. No me fijé, qué bárbaro. Pobre alma. ¿Me explico? Es absurdo pensar que Dios se equivocó al llevarte a alguien preguntando acerca de las cosas de Dios. No, es que yo no, pero yo conozco a alguien. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que conoces a alguien? Ahí está contigo. Dios lo llevó. Dile lo que sabes, por muy poco que sea. Es que si lo explico mal, como sea, tú esfuérzate por explicarlo bien. Tus errores también están contemplados en el mandato de Dios. Tú no sabes lo que Dios va a hacer. Estaba escuchando a un ateo decir que él atacaba a los cristianos, se burlaba de los cristianos porque nadie le podía dar respuesta. Y se jactaba, teniendo un canal en redes sociales, se consideraba invencible, veía a los cristianos como gente tonta, que no piensa. Y si un día cayó su mamá en el hospital, él estaba traumado sin saber qué hacer, dijo, vino una mujer, me tomó de la mano y me sentó. Me dijo, abre la Biblia y que leyera un versículo. Dijo, yo nada más estaba ignorando a la señora. Yo no tenía cabeza para leer, yo ni creo en eso, pero por respeto a la señora lo leí y sacó de su bolsa un pan y me dijo, ten, come, y se fue. Dije, ¿y esa historia qué? Bueno, eso fue lo que lo hizo recapacitar. Y dijo, yo me he burlado de la gente creyente, los he humillado, los he menospreciado, y esta mujer creyente me dio su comida a un desconocido, me trató con amor, y yo he sido muy agresivo con ellos. Y dijo, nunca más volveré a tratar a los cristianos así. ¿Tú te podías imaginar que eso le iba a hacer cambiar de opinión? Por supuesto que no, pero Dios ya tiene todo ordenado. ¿Qué fue lo que hizo esa señora? ¿Esa es la manera correcta de explicar el evangelio a alguien? No. ¿Cómo es que, mira, siéntate, lee esta parte de la Biblia, ten un lonche y ya me voy? ¿Qué? Pero eso fue lo que la señora le nació a hacer. Y fue lo que Dios usó para que este engreído entendiera que estaba comportándose mal. ¿Puedes verlo? Esta vida, esta historia, esta película no es sobre ti. No es sobre ti, es sobre Dios. Tú eres un medio nada más. Cuando las cosas pasan, tienes que pensar, Dios es soberano. Esto está pasando porque Él consideró que era necesario que pasara. No estás sin esperanza, no estás perdido, no estás extraviado.
Estás justo en el lugar que Dios quería que estuvieras. Así que tu percepción debe de cambiar. Ok, si Dios permitió esto, tiene una buena razón. Hay que encontrar la forma, hay que seguir adelante, hay que permanecer firme. Nada se ha perdido, nada se ha destruido. Dios sigue en control. Debo permanecer firme. Eso te cambia la vida por completo. ¿Qué le pasa a la gente cuando le pasa una tragedia? Ya no hayan qué hacer. Corren con la comadre y andan platicándole sus daños, sus enfermedades. Es que me pasa y me duele y me dijo. ¿Y? Justo ese retortijón, Dios quiso que lo tuvieras. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pues me voy a ir a checar. Ándale. Voy a controlar mi alimentación. Ándale. Voy a empezar a hacer ejercicio. Ándale, pero ¿de qué sirve que te estés queje y queje como si Dios te hubiera abandonado, como si Satanás te estuviera arrastrando? Todo pasa por una buena razón. A los que han sido llamados conforme a su propósito, eso es lo que dice la Biblia. Y eso hace la vida cristiana totalmente diferente a la vida del mundo. Esa información que muchos se esfuerzan por desacreditar y decir que no es bíblico, es la clave de la paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habló Jesús. ¿Se entiende? Entonces, la elección y la predestinación es bíblica. Y aunque todo está predestinado, el hombre sigue siendo responsable por su pecado. Y Dios no es injusto con nadie. Les da misericordia a unos y justicia a otros. Y los que nunca escucharon el Evangelio se van a perder, no porque no lo escucharon, sino por la maldad y el pecado que cometieron de forma consciente según la información que tenían. Y Dios no les va a demandar nada que no les reveló a ellos. Pero si era su responsabilidad saberlo y no lo hacen, los va a castigar. Pero el propio Jesús dijo que será menos que el que sí sabía. Es proporcional. Y cuando Dios endurece, no obliga a nadie a pecar, lo entrega a sus propios deseos. Y cuando dice que Dios no quiere que nadie perezca, es la confirmación de lo que estamos enseñando. Tu salvación y mi salvación está segura en sus manos. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Hagamos un compromiso con Dios, porque si llegas a una conclusión correcta, ahora eres más responsable de lo que eras antes de hoy, ¿verdad? Ahora tienes mayor responsabilidad por lo que se te ha concedido entender. Ahora no tienes excusa para sentirte sin esperanza, perdido, a ciegas. No, tienes toda la información necesaria para que confíes en Él. Eso nos hace responsables. Cada que empieza a pasar por tu mente esta sensación de que no, todo está mal, nada sale bien, no sé qué hacer, te tienes que recordar a ti mismo que estás justo donde Dios quiere que estés. Y que ya no puedes ir a llorar a los brazos de alguien, a que alguien te consuele, porque ya tienes la información que da consuelo. Ahora te toca actuar de acuerdo a lo que sabes. ¿Se entiende? Por eso dice la Biblia que a quien más se le da, más se le demanda. Luz en las tinieblas. Cuando llega la dificultad, los cristianos sobresalen si hacen lo que la Biblia dice. Y no porque tratan de sobresalir, porque permanecen firmes, porque permanecen confiados. ¿Cómo puedes dormir en paz con todo lo que está pasando? Porque Dios está en control de todo. Por eso. Y si te quedas sin trabajo, si me quedo sin trabajo, es porque Dios quiso. Y Él sabe que tengo necesidad, así que proveerá de otra manera. ¿Cómo le vas a hacer? No tengo idea, pero sé que por donde vaya, por donde ande, aunque sea en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. ¿Se entiende? Eso el mundo no lo conoce. ¿Cómo lo va a conocer? Nuestras tribulaciones, nuestras dificultades,
no nada más es para enseñarnos a nosotros, también es para hacer brillar la luz que hay en nosotros. Entiende, esta película no se trata de ti, tu vida no se trata de ti, es para dar gloria al único que la merece. Así que vamos a orar, Señor. Gracias porque, como dice el apóstol Pablo, es tan profunda tu sabiduría. Es imposible poder deducir de forma natural todo lo que tú has dicho y lo que has decidido. Y como dice tu palabra también, no se las has revelado a los sabios, a los entendidos, a los estudiosos, sino a los que son como niños. Tú has puesto tu palabra al alcance de cualquiera, sin importar su nivel económico, sin importar su nivel académico, sin importar la condición en la que se encuentra. Has puesto al alcance de todos tu revelación, la natural y la especial. Señor, tenemos la Biblia en nuestras manos. No tenemos excusa por no saberla. No hay excusa por decir que no hay tiempo para leerla. Ayúdanos a entender la enorme responsabilidad que tenemos al conocer tu palabra. Ayúdanos a ver los enormes beneficios que conlleva entender tu palabra. Ayúdanos a entender la manera en que nos puedes usar simplemente porque hacemos lo que tu palabra dice. Ayúdanos a ver que todo se trata de ti. Que no estoy aquí para cumplir mis sueños, no estoy aquí para cumplir mis metas, sino para cumplir el propósito que tú me has dado. Enséñame a entender que cueste lo que cueste. Enséñame a entender, Señor, que mi función es permanecer fiel a lo que tú has dicho, permanecer firme en lo que tú has dicho, sin importar el resultado y sin importar la consecuencia. Perdónanos porque nos desviamos. Perdónanos porque en lugar de permanecer firmes, nos dejamos llevar por nuestras emociones. Creamos sentimientos que no nos ayudan, sino que nos destruyen. Y los alimentamos con información que no edifica. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque en lugar de confiar en ti nos desesperamos. Porque en lugar de estar con la paz que tú mismo dices que nos darías, paz que sobrepasa todo entendimiento, estamos llenos de temor, estamos llenos de incertidumbre. Corremos como el mundo para buscar las cosas que necesitamos, en lugar de enfocarnos primeramente en el reino de Dios y su justicia. Ayúdanos a entender, Señor, que todo se trata de ti y que servirte a ti, Señor, es el máximo privilegio que podemos tener. Ayúdanos a poner nuestros deseos, nuestros sueños a un lado y buscar lo que tú has revelado que debemos hacer. Ayúdame a aceptar lo que tú has decidido para mi vida, aunque no me agrade, aunque me parece injusto. Yo no veo todo lo que tú ves, Señor. Yo sé que si yo pudiera ver todo lo que tú ves, tomaría las mismas decisiones que tú tomas, aunque no me agraden. Ayúdame a entender, Señor, que el esfuerzo que yo hago no determina el éxito, pero puede ser el medio. Ayúdame a entender, Señor, que el mundo está sin esperanza y el solo hecho de mantener mi esperanza firme en ti es un acto radical que algunos van a ver con agrado como luz que los guía y otros lo van a ver como estorbo o amenaza. Ayúdame a entender, Señor, que las cosas buenas que me pasan y las que yo juzgo como malas, ambas vienen de ti y tienen un buen propósito para nuestra vida. Ayúdanos a entender que cada persona que nos pregunta, cada persona que se acerca a nosotros, cada persona que se fija en nuestra vida, tú la has llevado hasta ese punto sabiendo que somos pecadores, sabiendo que tenemos defectos, pero aún así, Señor, ayúdanos a confiar que tú tienes poder para usarnos a nosotros a pesar de nosotros. Ayúdanos, Padre, a vivir de acuerdo a lo que sabemos. Ayúdanos a no echarlo en saco roto, en conocimiento que entendemos y luego lo olvidamos. Esto es necesario para todos los días de nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos haga entender y nos recuerde todo lo que nos has enseñado, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, ya hay un buen número de preguntas. Muy bien. 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Si la pregunta no tiene que ver con el tema, la pasamos al final y si hay tiempo trataré de responderla.
Dice la primera pregunta, Yareli, buen día. Sabemos que todo está bajo el control de Dios, tanto la vida, la salvación y la naturaleza. Creemos que en su soberanía y su sabiduría para que pasen las cosas. Podemos decir entonces que por nuestro ser pecaminoso, que llegamos a creer que la maldad que está pasando en la actualidad en este mundo es demasiado, las noticias que vemos, tanto maldad humana como destrozos naturales, ¿cómo podemos responder a la pregunta que se nos hace a los cristianos sobre si Dios es amor, permite tanta maldad en este mundo? ¿Pecamos como cristianos en el momento de preocuparnos o no entender el por qué pasa lo que pasa en este mundo sabiendo que todo está bajo el control de Dios? Bueno, son varias preguntas. Número 1, tú me hablas del el dilema del mal, ¿verdad? Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad en el mundo? Y si Dios es todopoderoso, ¿por qué la permite, verdad? Mira, hay dos formas de responder. Muchas veces tienes que discernir cuál es la respuesta que la gente está buscando. El tema del problema del mal es considerado como uno de los más difíciles de responder cuando lo vemos de un punto de vista emocional. Porque de un punto de vista intelectual la respuesta es sencilla. Si Dios es bueno y todopoderoso y pasan cosas malas en el mundo, dice el argumento, o Dios no es bueno o Dios no es todopoderoso. Si existe el mal y Dios es bueno, ¿por qué lo permite? Bueno, tal vez no lo puede impedir. Entonces es bueno, pero no es todopoderoso. O dices, bueno, sí es todopoderoso y puede impedirlo, pero no lo impide. Entonces es todopoderoso, pero no puede ser bueno. Y dicen, por lo tanto, Dios no puede ser bueno y todopoderoso al mismo tiempo porque existe la maldad. Y la respuesta intelectual es muy simple. Dios es bueno y es todopoderoso y la maldad la permite por una buena razón. Se resuelve el problema intelectualmente. Pero tristemente, lo que la gran mayoría de las personas busca con esa pregunta no es la intelectual, es un problema emocional. Y darles la respuesta intelectual no ayuda, porque no buscan entender, están buscando resolver lo que sienten. Y en ese caso hay que sentarnos con ellos y escucharlos, porque dicen lo que dicen. A veces se murió un familiar y ellos dicen, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué se llevó a mi mamá? ¿Por qué se llevó a mi hijo? Y aquí no se trata de dar una respuesta intelectual, se trata de saber escuchar y discernir. Hablamos de consejería noutética, llevar la palabra que lo lleve a confrontar su situación. No una respuesta intelectual, sino mostrarle la luz de la Escritura. Es cierto que hay mucha maldad en el mundo y Dios no es ajeno a esa maldad. Él vino y sufrió la máxima maldad en su propio cuerpo. Padeció sin merecerlo. Nos entiende perfectamente. Ha permitido que pasemos por maldad, pero Él no se mantuvo al margen y dijo, ustedes sufran para que aprendan. Vino y por lo que padeció, dice la Escritura, aprendió la obediencia y nos salvó. Y tenemos ahora un gran sumo sacerdote que fue probado en todo sin pecado y que experimentó el sufrimiento que nosotros experimentamos en un grado mucho mayor. Y ahí está la buena noticia, que Dios vino con la humanidad y padeció junto con la humanidad para salvarnos. Si te fijas, esa no es una respuesta intelectual al presunto dilema de Dios, pero es tratar de llevarlos a entender cómo es que hay luz en medio del dolor. Esa es en cuanto a la primera. Ese es el enfoque que tú debes discernir de dónde viene la pregunta. Y luego dice, ¿por qué si es pecado que nos preocupemos? Claro, Jesús dijo que son los gentiles los que se preocupan por esas cosas. Nosotros no debemos de andar tras comida, vestido, sustento. De hecho, sabemos que Dios conoce nuestra necesidad y que si Dios alimenta a las aves y viste a las flores, ¿cuánto más a nosotros? Pero la Biblia está hablando de lo necesario para la vida. No está hablando de tu cuenta de Netflix, Prime, HBO y todo. No es que son 5 porque si sale una película, tenerlas todas. ¿Cómo Dios me las quitó? Dios prometió que no me faltaría. No te desubiques, ¿verdad? Está hablando de lo necesario para la vida. Está garantizado para los hijos de Dios. Y si llega el día en que no me lo da, porque te llegó el día de morirte. ¿Me explico? Si Dios ha prometido que vas a tener comida hasta que te mueras y un día ya no te la da y te estás muriendo, ya te tocaba. ¿Me explico? Entonces no hay pierde. Podemos descansar en Él. Siguiente.
Dice Luis, ¿qué propósito puede servir respecto a la predestinación, tanto para salvación o perdición, o cuál es el propósito de que Dios permita los grandes cismas, tales como el cisma post-calcedoniano, el gran cisma entre el este griego y el oeste latino, o más exactamente el cisma de la SSPX? Mira, si tú hablas primero de los fenómenos tú puedes analizar la historia de la iglesia, y la iglesia, hasta donde yo he estudiado, nunca es proactiva, siempre es reactiva, ¿verdad? No hubo necesidad de entrar al asunto de si Jesús es realmente humano o divino, o qué parte es humana y qué parte es divina, si hay separación o no, a menos que un hereje se atreviera a afirmar lo contrario. No habría canon de la Biblia si no hubiera herejes tratando de pasar por verdadera palabra de Dios que no era palabra de Dios. La iglesia siempre ha sido reactiva, y en todas esas grandes controversias que ha habido, la iglesia aprende algo y se quedan en evidencia quienes cuentan con la aprobación de Dios y quién no. Es lo que decía el apóstol Pablo, es necesario que haya división para poder ver quién cuenta con la aprobación de Dios y quién no. La verdad divide. Cuando se trata de determinar qué es verdad y qué no, va a haber división. Si tú hablas de los cismas de la iglesia, todas las controversias que ha habido, tú puedes verlo. Después de cada una de ellas hay un filtro, hay una depuración. Quedan en evidencia quienes afirman lo que dice la Escritura y quienes se desvían. Y es un bien para todos, porque ahora podemos saber cuáles caminos te llevan a desviarte de la Escritura. Entonces, cuando hablamos de todo lo que ha pasado, tenemos que también afirmar el concepto de la revelación progresiva. Dios no ha dicho todo lo que se tiene que decir, lo va diciendo conforme Él considera necesario. Así como el misterio de Cristo, no dio toda la información desde el principio, ¿verdad? No dio toda la información para que supiéramos lo que va a pasar, la fue revelando conforme pasaba el tiempo. Yo veo de esa misma manera toda la historia de la iglesia, todo lo que ha pasado, persecuciones, controversias, etcétera, ha sido revelación progresiva de Dios que nos ha llevado a profundizar cada vez más en cosas que quizás nunca se hubiera visto necesario profundizar. Entonces, en todas esas cosas sabemos que Dios las ha permitido con el propósito de irse revelando progresivamente. A algunos no les tocó entender lo que nosotros entendemos porque murieron sin que se haya revelado. Los que sí tenemos no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿verdad? Sabemos que el canon está cerrado, pero no sabemos en qué se va a profundizar más por necesidad ante herejías y desviaciones. Pero aún en todos esos problemas que algunos consideran como un daño a la iglesia, yo no lo veo como un daño. Más bien, Dios está mostrando quién es iglesia y quién no es. Siguiente, dice, buenos días, si Dios es soberano y ha elegido de antemano a quién salvar, ¿por qué dice el versículo 4 de Timoteo 2 que Él quiere que todos los hombres sean salvos? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Ya lo respondimos. Está hablando de la voluntad de disposición. Siguiente, dice Jesús, ¿puedes explicar Judas 1, 20 y 23? Dice que unos dudan, otros que los arrebaten. ¿A quién se refiere? ¿De incrédulos o creyentes? Carlos, hay que recordar, sí, nosotros debemos de hablar de forma amena y de buen gusto. Tenemos que dar la razón de la esperanza, por si Dios les concede entender, aprovechando todo momento oportuno, es lo que dice la Biblia. Y al mismo tiempo Jesús dijo, vayan a una aldea, y si no lo reciben, sacúdense aún el polvo. ¿Me explico? No hay ningún llamado a rogarle a la gente. No hay ningún llamado a insistirles. Sí, aprovecha todo momento oportuno. Habla de forma correcta. Explica de forma razonable lo que crees. Y si no les interesa, no hay problema. Lo que nosotros podemos concluir es, hoy no, quizás mañana sí. Y si vuelve a presentarse la oportunidad, puedo volver a tomarla, sabiendo en que Dios puede traerlo a su conocimiento cuando Él quiera. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sí, debemos estar siempre listos, debemos estar siempre dispuestos, tenemos que tener la mente lista, tenemos que entender bien el Evangelio para aprovechar todo momento oportuno, pero eso no significa que arrastras los voy a traer a la iglesia, que le voy a dar de bibliazos hasta que entienda. No, hay que entender hasta dónde llega nuestra responsabilidad sin, como dijo Jesús, no des las perlas a los cerdos. Yo sé que se oye muy feo,
Pero lo que ilustra es de qué sirve una perla a un cerdo que se la pasa en el lodo. Si no le interesa las perlas, entonces no se las das, ¿verdad? Avanzamos a la siguiente aldea, como Jesús dijo. No te reciben ahí, ve a la que siguen, pero sacúdete el polvo en señal de juicio. Ellos tienen que saber que el Evangelio llegó a ellos y lo despreciaron. Ok, tu sangre sea sobre tu cabeza. Quizás ya no lo vuelva a ver. Si lo vuelvo a ver y se presenta la oportunidad, voy a volver a presentar el Evangelio. ¿Me explico? Esa es la responsabilidad que tenemos. Y es donde dice que algunos hay que arrancarlos, pero aborrece la ropa que traen puesta. Aguas, ¿verdad? Conocí una vez una persona que decía que quería ir a los prostíbulos a evangelizar. Y estás en una línea muy delgada, entre el lugar donde debe haber un cristiano y donde no debe de estar un cristiano. Y si lo que quieres es evangelizar, no te metas al prostíbulo, espéralos afuera. Y aún así vas a tener serios problemas estando afuera del prostíbulo. ¿Me explico? Se hizo un caso muy famoso cuando yo estaba en el grupo de jóvenes, no hace mucho. Unos muchachos que decían que no había ningún problema en andar en lugares así de antros y perdición, y otros que en su momento decíamos, no, eso es impensable. Bueno, hubo una balacera y mataron a varios muchachos cristianos. En esos lugares, dicen, ¿qué están haciendo ahí metidos? ¿Verdad? ¿Qué estaban haciendo ahí? No, que evangeligando, decían algunos. Para los que no sean mexicanos o del contexto de acá, evangeligar no es un término bíblico. Es la mezcla de querer ligar, es querer quedar bien, gustarle a alguien usando el evangelio como excusa. Vas a evangeligar, es decir, vengo a hablarte de Cristo, pero lo que estás haciendo es tratar de quedar bien con la muchacha, con el muchacho. Y muchos dicen eso, ¿verdad? Dicen evangelizar, se van a evangeligar y te caes hay una línea muy delgada ahí, ¿verdad? Entre que si es adiáfora o es negligencia, así que lo más sabio es mantenerte alejado. Dice un proverbio que el sabio ve venir el problema y se quita, y el necio se estrella de frente. Entonces hay que tener criterio. Siguiente, dice Nelson, buen día pastor, ¿cuál es la forma correcta de evangelizar? Pienso que entender la predestinación es importante, pero puede traer miedo e incertidumbre a las personas. Ok, el tema de la elección y predestinación no es para evangelización. ¿Me explico? Ese es un tema para cristianos. No es un tema para evangelizar, porque no vas a tener, para empezar, el tiempo para resolver todos los conflictos que la elección y predestinación origina en la mente de los que no la entienden. Por eso yo escuché una vez a John MacArthur decir esto y primero me hizo conflicto y luego lo entendí bien. Dijo, predica como calvinista, evangeliza como arminiano. Yo iba a rasgar mis vestiduras. Dije, a ver, ¿no? ¿A qué se refiere? El arminiano dice que te salvas por tu decisión y por tu voluntad. Y le predican el evangelio para que él decida. ¿Me explico? Ahora, ellos no entienden la elección y la predestinación. No pueden evangelizar de otra manera. Les dicen, tú tienes que hacer esta oración, tú tienes que hacer esto. No hablo de que les diga de oración de fe. Tú tienes que proponerles el evangelio. La Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Que si tú te rindes a Él, humíllate. Jesús dijo que quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué necesito para ser cristiano? Arrepiéntete y sigue a Cristo, como Él dijo. Oye, ¿entonces es su decisión? ¿Sí o no? Ahí donde dicen, no, pero es que si está predestinado, olvídate del tema de si está predestinado o no a la hora de evangelizar. Si está predestinado o no, nos ayuda a entender el resultado de la evangelización, pero no modifica la evangelización. Arrepiéntete. Toma tu cruz y síguelo. Eso es lo que necesitas para salvarte. Es su decisión, sabemos que su decisión va a revelar la orden de Dios. ¿Me explico? Su decisión no decide su salvación, no la determina. Dios determinó. Si Él dice sí o si Él dice no, nos informa de lo que Dios había dicho, pero no cambia el cómo debemos evangelizar. Entonces, no es un tema para ir diciéndole, mira, vengo a ofrecerte a Jesús, pero si no quieres, pues ya estaba predestinado. ¿Cómo? Mira, este es el asunto. Hay una buena noticia. Hay esperanza de una vida
muy distinta, y no te hablo de este mundo, sino el venidero. ¿De qué estás hablando? Hay un Dios que ha ordenado a todos los hombres que se arrepientan, porque Él es un Dios justo. ¿Estás de acuerdo que no debe haber maldad en el mundo? No debería haber maldad en el mundo, pero la ha tolerado porque ha tenido paciencia con los seres humanos. Se les ofrece la oportunidad antes del juicio de que se arrepientan de su maldad. Y si te arrepientes de tu pecado y te dedicas a vivir como Él dijo, te perdonan la deuda y hay salvación. Pero si no te arrepientes, vas a ser juzgado según lo que has hecho. Y dicen, pero yo no soy malo. ¿Cómo no? ¿Alguna vez has robado? ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has codiciado lo que otros tienen? Pues sí, entonces eres un ladrón mentiroso y codicioso. ¿Cómo que no eres malo? Ah, bueno, es que sí, bueno, ese es el estándar de Dios. Y vamos a ser juzgados según el estándar de Dios. Y la buena noticia es que hay salvación. Si te arrepientes y en lugar de hacer lo que tú quieres como tú quieres, llevas tu vida tratando de hacer lo que Él dijo como lo dijo. Si le hace sentido y dice, yo quiero, tú sabes que Dios había ordenado ese día. ¿Me explico? Si dice, no puede saltar la conclusión, este se va al infierno, nada que ver, ¿verdad? Hoy no es el día para él, tal vez mañana. ¿Se entiende? Yo sé que puede ser difícil al principio. A mí me dieron una ilustración. Está la puerta al reino de los cielos y en la puerta dice, entre todo aquel que quiera. Y cuando entras y volteas a la puerta, del otro lado de la puerta, el que tú no veías antes de entrar, dice, solo entra el que estaba predestinado. ¿Se entiende? Desde la perspectiva, cuando estás afuera, parece una simple invitación al que quiera. Y cuando entro y volteo, resulta que estaba predestinado que yo entrara. Pero yo jamás lo iba a entender hasta que estoy del otro lado. Esa es la forma en la que debemos entender cómo se explica el conocimiento a los que vienen al Evangelio. Pablo lo dice, hay niños que necesitan leche, ¿verdad? Y lo sólido es para los maduros. Entonces hay que tener criterio a la hora que tú das información. No porque sea prohibido, sino porque no van a entenderte. Se requiere estar hablando con esa persona, avanzando en conocimiento para poder explicar. No es para tratar de llevar al Evangelio el tema de la elección y la predestinación. Bien, se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Hay avisos en línea? ¿No? Bien, entonces despedimos la transmisión. Si Dios lo permite, dejamos ya el tema de la elección y predestinación y avanzamos al siguiente paso en el orden salud la próxima semana.